Ok, yo voy a predicar aquí abajo. A mí sí me gusta verlos de cerquita. Entonces, les manda saludos el pastor. Él fue el que más se sorprendió de que yo me viniera, porque siempre lo mando a él. Pero estamos en el encuentro cara a cara, junto con gente nueva a las naciones Tultepec. La verdad es que ha sido un tiempo maravilloso. Ayer les voy a dar ahí un testimonio para que se animen a ir aquellos que no han ido. Uno de los encuentristas decía, es que siento mucho calor. Decía, pero es un calor raro. Sí, obviamente, el clima, pero decía, es que es un calor raro. Dice, es como si hubiera una fogata enfrente y nos llegara el calor a todos los que estamos aquí. Y entonces, hoy sabemos que Dios se muestra de esa manera. Estuvimos orando el viernes, nos vamos un equipo para hacer compras, para preparar, para orar, para interceder. Y estuvimos orando por el clima, porque Dios se manifestara aún en los cielos, en el ambiente, en el territorio. ¿Y vieron el halo del sol? Entonces, podríamos decir casualidad, casualidad, pero para los que creemos y somos hijos de Dios, sabemos que Él responde a las oraciones. Y para mí, en especial, me impacta justo eso, porque hoy vamos a hablar de la batalla de Gabaón. ¿Alguien conoce qué fue lo que sucedió en la batalla de Gabaón? Hay que leer más Biblia. Hay que leer más Biblia. Fue cuando Dios detuvo el sol y la luna. Entonces, imagínense, oramos el viernes por el clima. Aunque el pronóstico era que nos iba a llover, chispeó un ratito, pero nada grave. Y vemos esa manifestación en el cielo. Entonces, a mí me hace creer que Dios responde a las oraciones y a la fe de sus hijos. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a comenzar con nuestra declaración de fe, porque sabemos que al que cree todo le es posible y que hoy vamos a salir diferentes de aquí. Amén. Así que levantando nuestra mano, ahí está en pantalla. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. ¿El tiempo extra del cielo o el tiempo extra celestial? Vamos a leer Josué 10 del versículo 8 al 14. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes,
Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-horón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tuvo larguita la lectura, pero ¿a poco no? Hasta apasiona, parece película. Y yo aquí narradora de cuentos. Entonces dices, imagínate lo que Dios puede hacer por aquellos que son atrevidos, por aquellos que le creen. Muchas veces podemos estar en situaciones donde dices, es que ya no puedo. Me dan ganas de tirar la toalla, siento que esto me sobrepasa. Por más que yo hago, intento y lucho, quiero salir adelante, algo pasa y nada más no puedo avanzar. A veces crees que es en tus fuerzas que tienes que pelear y nos desgastamos. Porque si yo pregunto cuántos de aquí tienen dificultades, tienen problemas, pues todos vamos a levantar la mano. Pero cuando te atreves a hacer las cosas de una manera diferente, cuando dejas que Dios pueda intervenir en lo que Él ha preparado para ti, entonces la cosa cambia. La cosa cambia porque tú viste ahí. Pueden unirse ejércitos. Dice que los hombres de guerra eran fuertes, eran grandes y valientes y se unieron contra otro. Una persona que era alianza con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? A veces Dios permite cosas, que sucedan cosas en medio de lo que estamos viviendo, pero con un objetivo. Y cuando no logramos discernir el tiempo que estamos viviendo, la situación, podemos perdernos de esas batallas en donde Dios iba a intervenir. Vamos a ver algunos puntos de lo que sucedió en ese tiempo. Número 1, Dios honró la obediencia de Josué. En Josué, en este mismo capítulo, versículos 7 y 9. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. De entrada, no iban contra Josué. No era una batalla contra él. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Discúlpame, lavarse las manos, decir, yo ni vela tengo en el entierro, porque a veces la indiferencia ante la situación que está viviendo alguien más no nos hace ver lo milagroso. Podemos encontrar a alguien que tiene una situación complicada, quizás está en enfermedad, y nosotros sabemos que podemos orar. Sabemos lo que dice la palabra: sobre los enfermos impondrán las manos y ellos sanarán. ¿Y qué hacemos cuando de repente nos da miedito y si no pasa y mejor le hablamos al hermano, ¿no? Oye, fíjate que tengo un vecino que está enfermo, ¿no puedes venir a orar? ¿Y por qué no vas tú? Porque a veces nos cuesta trabajo, no somos atrevidos, no aprendemos a discernir
el tiempo. Y hoy en día, de verdad, tenemos que volvernos expertos en discernir el tiempo que estamos viviendo. Porque a veces, quizás es el día en el que Dios nos va a dar ese tiempo extra del cielo. Josué no estaba obligado a pelear y tampoco esperó las condiciones ideales. Bueno, si yo veo que ya el ejército es suficiente, que pues ya más o menos estamos ahí a la par, que podemos darnos una buena pelea, porque pues son muchos, son 5 reyes, 5 ejércitos, acá nada más somos 2, pues voy a esperar a que tenga otros aliados y después yo me uno. No, y él pudo, te digo, él pudo haber dicho no, pero él discernió que era una batalla en donde Dios iba a intervenir. Dios estaba involucrado en ese tiempo. Él quería actuar y librarlos, así que él dijo, sí voy. Así que muchas veces queremos garantía de lo que vamos a recibir por hacer algo. Hubo una vez, llegó un pastor ahí a Tlalnepantla y empezó a soltar una palabra y a decir que Dios iba a bendecir, que Dios iba a obrar, que Dios iba a dar casas, que lo podía ver en el mundo espiritual. Y a veces nos cuesta trabajo entender. Y yo creo que, y yo les he compartido, a mí en la cuestión financiera me costó trabajo. Yo soy contadora, yo sé que 2 más 2 son 4. Y si le quito 1 me quedan 3. Y no puedo comprar algo de 5 porque no me da. Pero las finanzas del cielo son diferentes. Justo en la mañana en la clase veíamos, si tú haces cuentas y si hacemos cuentas de verdad, hemos hecho cuentas a veces de los retiros, de los eventos que hacemos y no salen. ¿Cómo se compraron las cosas? No lo sabemos, pero si queremos sacar 1 más 2, no nos da 6, pero compramos 6. Entonces, cuando ves la intervención de Dios en las cosas, algo sucede. Entonces, ese día el pastor empieza a orar y yo dije, sentí el impulso de dar dinero. Y entonces agarré y yo sabía cuánto llevaba, soy contadora, no me fallan las cuentas. Y entonces dije, no lo voy a dar todo. Yo hice cuentas, dije, todavía tengo que comprar esto y el mañana aquello y no lo puedo dar todo. Entonces saqué una cantidad y fui y la puse. Eso fue el domingo. El martes me hablaron para que hiciera un trabajo donde me pagaron 100 veces más de lo que yo di en un trabajo que terminé en un día. Y cuando yo les di el presupuesto y le dije, te cobro tanto, y me dijo, sí, ahorita te lo transfiero, supe que era respuesta a lo que había pasado el domingo. Y lo único que dije, ay, ¿por qué no lo di todo? ¿Por qué no lo di todo? Porque entonces cuando vemos la respuesta, cuando vemos la garantía, entonces dices, bueno, así sí me aviento. Pero con Dios no es así. Con Dios te atreves y después lo ves. Y a veces queremos, primero lo veo y yo me aviento. No funciona así con Dios. No funciona así. Cuando Dios te manda a actuar, no busques excusas, no busques pretextos, no busques la recompensa. No está mal saber que vamos a recibir, porque dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Él nos da. Y si tú das, Él te va a dar. Pero no tenemos que dar por lo que vamos a recibir, aunque sabemos que vamos a recibir. Pero cuando tú te atreves sin esperar a que algo sea retribuido, Dios puede obrar. A veces Dios permite ese tipo de interrupciones, porque Josué ya había hecho alianza con Gabaón. Estaban en paz. Él no, te digo, él no tenía por qué ir a esa batalla, no era contra él. Y entonces, de estar en paz, quizás ahí pescando, haciendo una carnita, no sabemos qué estaba haciendo. De repente lo sacan de esa comodidad, de esa tranquilidad, de esa paz, para ir a pelear por alguien más.
Y entonces, pero él dijo, Dios está aquí. Y cuando Dios le dice, no tengas temor, ve, yo los he entregado en tu mano. No dijo que en la mano del rey de Gabaón. Entonces, quizás la historia pudo haber sido completamente diferente y hoy no estaríamos hablando de un tema, de un día donde el sol se detuvo si él no hubiera ido. Entonces, imagínate lo que puede trascender una decisión. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Hoy seguimos hablando de que él haya dicho sí. Tú no sabes qué impacto va a tener el que un día a un llamado de Dios tú le digas sí voy. Y que cuando le digas sí voy, él te diga qué bueno, porque te voy a sorprender. Qué bueno, porque no sabes hasta dónde te voy a llevar. Qué bueno, porque tu historia va a ser cambiada el día de hoy. Así que si Dios nos manda una batalla, y aunque no la tengamos agendada, y eso va a lo mejor para los que son de administración, los instructores, que todo está ahí agendadito, reunión especial jueves 8 de la noche. Híjole, ya tenía programado el cine. No, muchas gracias. No, espérate. No sabes qué te va a hablar Dios ese día. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Así que aunque no esté en nuestra agenda o aunque ya la tengamos ocupada, cámbiala. Intenta. Dile a Dios que sí. Teníamos programada la visita de la semana pasada a Gente Nueva Palo Blanco desde noviembre. Ya la teníamos agendada con los pastores de Gente Nueva Palo Blanco. Y el día que teníamos que ir fue la primer visita del profeta Víctor Hugo a Tlalnepantla. Nos avisaron entre semana, creo que fue miércoles. Cuando nos avisaron de la reunión y nosotros ya habíamos confirmado meses antes la reunión para el domingo en Palo Blanco. Y fue así de, pastor, lo sentimos mucho, pero Dios cambió los planes y tenemos que sujetarnos a lo que Él manda. Entonces, hay ocasiones en donde tenemos que disculparnos por las reuniones agendadas, pero cuando tú tomas la decisión de sincronizar tu agenda con la de Dios, Él te puede sorprender y darte ese tiempo extra que tú necesitas. A veces esas interrupciones son necesarias para que el reino de Dios se pueda mostrar en esta tierra y podamos hablar de esas cosas tan extraordinarias y sobrenaturales que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. Número 2. Dios pelea por los que confían en Él. En el versículo 10 y 11 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Y mientras iban huyendo, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Dios no solo lo ayudó, Dios no solo le dio la fuerza o le dijo, vas a estar fuerte y te voy a ayudar con los soldados. No, Él intervino. Yo lo leo y empiezo a imaginarme, así de, imagínate qué sentirían los otros, porque ya de por sí, al principio veíamos, ¿no? En el contexto veíamos que se unieron los reyes porque tenían miedo del pueblo de Israel, porque ya habían vencido a Jericó, las murallas que tenía Jericó. Entonces decían, no, pues necesitamos ser más, porque ¿qué tal decide meterse con nosotros? Ya habían escuchado de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, que no te sorprenda que la gente pueda tener miedo hasta que te le acerques, por la unción y la presencia que llevamos. Porque a veces las personas no podrán saber qué es, pero sí sienten algo, así como de, ¿qué está pasando? De verdad yo tengo que agradecer a Dios. Siempre tuve, en los trabajos que llegué a tener, las personas confiaban demasiado en mí.
Me dejaban a cargo de dinero en efectivo, de cuentas bancarias, me daban contraseñas y me decían, no sé por qué te tengo tanta confianza. Y cuando conoces y reconoces que no es por ti, es por quien está en ti, que es Dios quien hace la obra en nosotros, entonces las cosas cambian. Todo comienza a tener sentido. Entonces, a veces dices, ¿de verdad? Que sí sorprende lo que Dios puede hacer en nosotros. ¿Hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué puertas puede Él abrir para que tengamos acceso? Cuando no identificamos, yo les he compartido, la última posición que tuve en el trabajo era una gerencia. Yo estuve en la, ¿cómo se dice? En la pelea por la posición. ¿Cómo? Pues sí, me postulé junto con otros candidatos, pero los otros candidatos eran bilingües, con maestría. Entonces yo no figuraba, de verdad. O sea, todavía mi jefa me decía, es que no cumples los requisitos. Y yo, pero si quieres hazlo. Y lo hice. Y después de varios meses que no se llenaba la posición, no tenían a la persona indicada, el reclutador tuvo que salir del reclutamiento interno. Por políticas en esa empresa, después de cierto tiempo, ya no lo hacían de manera interna, contrataban a un reclutador externo para que se abriera un poco más y fuera más fácil. Pasaron los meses y el reclutador externo les dice a Recursos Humanos y a mi jefa, el mejor candidato es Andrea. Sí, no cumple los requisitos, pero es el mejor candidato. Y entonces dices, ¿es por mí? No cumplía el perfil, no cumplía los requisitos, pero Dios hace que brillemos donde no hay luz. Dios hace que tengamos el mejor perfil, aunque terrenalmente no se pueda. Entonces, cuando creemos y confiamos en Dios, Él abre esas puertas. Amén. Así que, ¿qué necesitamos hacer? Dejar que Él pelee nuestras batallas, poner las cosas en manos de Dios. Si hoy estás atravesando una situación difícil y Él está viniendo a interrumpir, obedece, porque quizás es el día en que Él va a detener el sol para ti, en que Él te va a dar unas horas más para poder terminar con la batalla y que salgas victorioso. Debemos soltar el control y entregar la batalla al Señor. Éxodo 14:14. Quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice Éxodo 14:14? Jehová peleará por vosotros. ¿Cómo vamos a estar? ¿En medio de qué? De la batalla. Así de, hasta suena ilógico. ¿Cómo en medio de una batalla puedes estar tranquilo cuando Dios pelea por ti? Yo me imagino al ejército de Israel ver que llovían piedras gigantes y que mataban al que tú querías ir a matar. No, pues ya ni tienes que correrle. Te vuelves espectador de lo que Dios está haciendo. Así, no manches, mira, ya los mató. Porque dice que cayeron más por los que murieron por las piedras que los del mismo ejército. A veces podemos tener miedo. Ay, Señor, son 100 y nosotros 10. Y cuando ves que Dios mata 80, pues échate los otros 20, ¿no? Dice que vamos a estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos. Para los que no escucharon el testimonio de Perlita el jueves, después le invitan a un café para que se los cuente. Porque a veces en las batallas entra la intranquilidad, el temor, el insomnio, entra la ansiedad y cuando ves que Dios empieza a obrar y Él toma el control de la batalla, entonces podemos estar tranquilos. Aunque la prueba te esté sacudiendo, porque Jesús en medio de la tempestad,
estaba durmiendo, porque él sabía que no iba a morir ahogado en una barca. Entonces ese día él no iba a morir. Y cuando tú sabes el propósito que tienes en esta tierra, lo que venga, lo que suceda, tiene que pasar de largo, porque tu propósito es mayor. Pero a veces no lo logramos identificar. Por eso es que tenemos que ser expertos en los tiempos y mantenernos firmes en el propósito que Dios ha depositado para cada uno de nosotros. Amén. Debemos orar de una manera atrevida, ser audaces. Versículo 12 y 13. Josué no pidió algo lógico, pidió lo imposible, que el sol y la luna se detuvieran. ¿Y Dios qué hizo? Respondió. ¿Tú te imaginas el caos que pudo haber? Ahora que estuvimos en Palo Blanco, yo no lo sabía y disculpen mi ignorancia. Justo estábamos cenando y habían unas gallinitas ahí. Y entonces empieza a ser de noche y yo veo que las gallinas se suben a los árboles. Y yo pensaba que dormían en un corralito, ahí y entonces así vi que se movía algo en el árbol y digo, ¿qué es eso? Ah, son las gallinas que ya se van a dormir. ¿Se suben a dormir? Sí, ahí se duermen. Y yo dije, ay, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero me platicaron que en el eclipse de hace muchos años, creo que fue en el 91, decía, cuando sucedió, dice, las gallinas se subieron a los árboles. Y decía, porque pensaron que ya era de noche. Entonces, imagínate todo lo que puede ocasionar que Dios haga cosas así. La naturaleza misma comienza a reaccionar a lo que Dios está haciendo. Entonces, tenemos que ser atrevidos, pedir cosas ilógicas, porque así es nuestro Dios, todopoderoso, sobrenatural, capaz de detener lo que Él creó. Si Él lo hizo, no puede decirle, a ver, espera tantito tú aquí y tú acá. Vamos a ver qué hacen estos atrevidos. Vamos a ver qué quieren hacer estos locos. Ay, Señor, me duele mi pie. Ayúdame, por favor. Si Él te puede cambiar el pie. ¿Qué necesitamos hacer para entender de qué tamaño es nuestro Dios? ¿A quién adoramos? Si pudo detener el sol, pudo detener la luna, ¿que no te pueda ayudar a conseguir un trabajo? ¿Que no te pueda ayudar a sanar el dolor de pie? Bueno, hasta quitarnos los callos. Es un Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Dios respondió no por el tamaño del milagro, no dijo para que vean de qué tamaño soy, no, sino para responder a la oración y a la fe de ese hombre que se atrevió a pedir que el sol se detuviera. Nuestra oración muchas veces es limitada. No creemos a veces ni siquiera ser merecedores de pedirle algo más a Dios. Así que creemos que no es posible. Pero cuando tú reconoces quién es papá, de qué tamaño es su creación, sabes que no hay límites y podemos pedir que el sol y la luna se detengan. Y Él lo puede hacer posible. ¿Qué te está limitando, hermano? ¿Qué te está limitando, iglesia? 4. Dios pelea y lo imposible se vuelve realidad. Y cambia la historia. Versículo 14. Y no hubo día como aquel,
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. La fe de Josué nos dejó una marca, un estándar, así de, oye, ¿qué has pedido? ¿Ya se detuvo el sol? Oye, que te caiga una estrella, una piedra preciosa, que te dé un nuevo riñón, un nuevo páncreas. No está limitado, lo puede hacer. Dios es capaz de cambiar las leyes naturales, que las cosas se tornen completamente distintas, que el día regrese, que tengamos una nueva oportunidad, restaurar nuestro corazón. Quizás hemos fallado y volvimos a fallar y a veces nos sentimos inmerecedores. ¿Tú crees que Dios no puede hacer algo? ¿Tú crees que Dios no puede restaurar tu corazón? ¿Tú crees que Dios no te puede dar una nueva oportunidad? Si es capaz de detener el sol. Pero a veces nos limitamos por nuestra parte y nuestra naturaleza humana, pecadora, decir, no merezco. ¿De verdad? Atrévete. Tu fe puede marcar un antes y un después. Contar una historia que cuando tus nietos hablen de ti, se diga, fue un hombre, una mujer que se atrevió a pedir lo imposible. Cuando abrimos nuestro corazón, aquel que nos ha amado, aquel que ha dado todo por nosotros, y Él entra a morar en nosotros, entonces ese Dios que puede detener el cielo, que hizo las estrellas en el firmamento, que detuvo el sol. Hay ocasiones que ni siquiera podemos voltear a ver el sol, de tanta energía que tiene, de tanta luz, y Dios lo puede mover, Dios lo puede detener, y ese Dios está dentro de nosotros. Yo me imagino, y me encanta hacerlo, decir, bueno, si Adán le tuvo que poner nombre a todos los animales, ¿cómo le hizo para ir a las profundidades de los océanos? ¿Cómo le hizo para subir a ver las aves? Yo digo, o podía respirar abajo del agua y eso de, ¿cómo se llama este hombre fortachón? Aquaman. Y era como Aquaman y Superman que podía volar. Entonces, como que esas historias que cuentan en la pantalla no son tan locochonas, ¿eh? Yo sí creo que lo podía hacer. Si no, ¿de dónde? Ahora resulta que alguien imagina más que Dios. Yo creo que nosotros imaginamos todo lo que Dios es capaz de hacer. Y Josué lo sabía. Si Dios hizo el sol, que no lo detenga. Si Dios me creó, que no me ayude. Tenemos que comenzar a orar sin limitaciones, ser atrevidos, creer en cosas imposibles. Así que, ¿qué estás atravesando, amado? ¿Qué situación tan difícil de la que Dios no se puede encargar? Porque a lo mejor me podrás decir, no, pastora, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Si supiera, ¿de verdad supera a nuestro Dios? Cuando vemos nuestro problema dices, ay, pues creo que no era tan grave. Yo creo que si escuchan el testimonio de Perlita va a decir, pues viéndolo bien como que sí me pasé un poquito. Creo que debía haber creído en Dios unos días antes. Pero a veces como seres humanos, nuestra carne nos hace entrar en conflicto, en duda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por eso la palabra dice que tenemos que de entrada renovar nuestra mente.
y saber, no hay nada imposible para Dios. Y las historias que se cuentan ahí son para que comprobemos y veamos y podamos creer de qué tamaño es al Dios al que servimos. ¿Para qué? Para que cuando llegue la dificultad, entonces digas, no es del tamaño de mi Dios. Y si Dios es más grande, Él lo va a cambiar y lo puede hacer posible. Dice la palabra en Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. No importa. Quizás tú dices, es que ¿por qué me enfermé, Señor? Bueno, a lo mejor Dios lo va a usar para que en el hospital tú puedas llevar el evangelio a alguien que está en sus últimos momentos. Y era la única manera. Han dado testimonios personas de que estuvieron en la cárcel porque tenían que compartirle a alguien. Y a veces dicen, ay Señor, pero ¿por qué yo? Porque Él quiere cambiar tu historia. Porque Él quiere que tú seas parte de su plan. Porque Él quiere que tú seas parte de ese sueño. Y Dios sueña en grande. Imagínate de qué tamaño son los sueños de Dios. Si Él hizo el cielo, las estrellas. ¿Han visto alguna estrella fugaz? ¿Quién sí la ha visto? Es impactante. Es así de repente. Es como, para mí es como Dios diciendo, aquí estoy. Así de, y quieres que todo el mundo lo vea, así de, ¿sí lo viste? Porque para mí es como una respuesta de Dios. Yo siempre les digo, uno de los lugares que más disfruto y amo es el mar. No el sol, el mar. Yo me tapo y todo, yo le huyo al sol. Pero cuando estoy ahí en la orilla, ya en la tarde, que no hay tanto calor, tanto sol, y digo, Dios, de verdad que eres grande. O sea, si yo digo, si esto lo hiciste tú y es tan imponente, yo digo, ahí es cuando yo puedo como percibir el tamaño de Dios que tenemos. Y me encanta estar ahí, de verdad que escuchar el oleaje es así de Dios, eres maravilloso. Y entonces cuando te das cuenta y recibes y aprendes y dices, Señor, si tú me usas a mí, que comparada con lo demás que tú has creado, somos nada. ¿Qué no puede hacer en nuestras vidas? ¿Qué problema puede haber que sea algo que lo limite? Nada, nada, iglesia. El día que el sol y la luna se detuvieron, no fue un día común. Fue un día donde un hombre se atrevió a hacer una oración fuera de lo común, fuera de lo que se conocía. Una oración donde sabía a quién se lo estaba pidiendo. Porque a veces decimos, bueno, pero si a mí Dios me hablara, ¿estás seguro que no te habla? Porque a veces queremos que, así como me están escuchando a mí, y a lo mejor así de, Laura, te estoy hablando. O como escuchamos, leemos en Samuel, ¿no? Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces sí le obedecemos. Pero no, a veces Dios nos habla aquí adentro, pero lo sientes. O acá. Y dices, ay, ¿por qué pensé en esto? Bueno, a lo mejor es Dios hablando, pero estamos tan atareados, tan distraídos, que se nos va. Pero si nos atrevemos, si nos enfocamos, podemos hacer una oración como la de Josué. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Si logramos convertirnos en expertos en discernir los tiempos,
entonces va a ser mucho más fácil. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué dice la palabra? ¿A qué vino el enemigo? A robar, a matar y a destruir. ¿Qué dice Efesios? Que nuestra batalla no es contra carne y sangre. Matrimonios, entonces, ¿qué hacen peleando? A ver, díganme, ¿qué hacen peleando si dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne? Ay, es que no la había leído bien. No, si Él vino a matar, a robar y a destruir, y si estás casado, ¿qué crees que quiere destruir? Tu matrimonio. Y si dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no vaya a ser que estemos en el lado contrario del ejército, ¿no? Si estás pelee y pelee con carne y sangre, hay que definir en qué batalla, en qué batallón estamos. De entrada, definirnos. Y si estamos en el ejército de Dios, que yo creo que todos aquí estamos en el ejército de Dios, dejemos de pelear. Dejemos de pelear entre nosotros. Señor, esto es imposible. Dame amor para resistir a este hombre. ¿Tú crees que eso es imposible para Dios? Claro que Él puede restaurar nuestro corazón. Claro que Él puede renovar el amor que un día hubo entre pareja. Claro que Él puede hacer que seamos moldeados a una manera diferente. Yo les decía, si Dios es amor, y dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y si Él está en nosotros, entonces ya sabemos amar. Ya no podemos decir, es que yo no tuve amor, es que cuando yo viví de chiquita, es que a mí mi mamá, es que a mí mi papá, es que a mí mis hermanos. Sí, no sabías amar, pero el día que conociste a Dios, ¿qué crees? Aprendimos. ¿Que no quieras hacerlo? Ah, bueno, es diferente, ¿no? Sigan peleando. Sí, porque a veces decimos, no, es que no, yo no hay nada de amor en mí. Y entonces yo tuve que tragarme mis palabras. Porque imagínate si digo que no hay nada de amor en mí, entonces, ¿quién no está en mí? Entonces dije, ay Dios, perdóname. Sí tengo mucho amor. Sí tengo mucho amor. A veces lo que decimos ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente y comenzar a hacer oraciones que realmente sean atrevidas? ¿Qué necesitas? ¿Tiempo extra? ¿Una oportunidad más? Y entonces, así que hoy lo vamos a poner en práctica, amado. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. ¿Estás dispuesto a caminar en fe? ¿A ser atrevido? Yo siempre digo que ¿quiénes de aquí ya conocen su don operacional? ¿Quiénes son de la triada de la voluntad? Excelente. Excelente. Júntense con nosotros, porque siempre decimos que somos bien arrebatados, bien atrevidos. Y ahí vamos. Hagámoslo juntos posible. Sé atrevido con tu oración. Si estás cansado, si dices, ya no puedo más, yo sí he querido tirar la toalla, he pensado que esto no funciona, que a mí Dios no me escucha, porque no he recibido aquello que necesito. Bueno, quizás es porque Dios quiere darte algo mayor. Y a veces nuestra oración limitada ha de decir, Dios, no, eso no, porque eso lo puedes hacer tú. Sí, es como si yo le dije, ay Señor, por favor que baje de peso. Pues deja de comer lo que comes, haz ejercicio. Ahí, ¿para qué interviene Dios? 2-3 meses voy a estar igual. No, hay cosas que nos tocan a nosotros. Ocupemos a Dios para detener el sol. Ocupemos a Dios para calmar la tempestad.
Entonces, voy a orar por ti, para que el Espíritu Santo traiga a tu corazón esa oración que quizás has tenido en mente, que quizás ha estado en tu corazón, pero que no te has atrevido. Quizás por miedo, por vergüenza, porque no te crees merecedor, o porque a veces hasta dudamos de lo que Dios puede ser posible. Pero recuerda que la batalla que se vivió en Gabaón es uno de los relatos más fascinantes en el Antiguo Testamento. Algo que cambió una historia. Así que hoy necesitamos ser atrevidos, cambiar nuestra propia historia y la historia de nuestras generaciones. Que un día se hable de lo que nosotros nos atrevimos a hacer. No importa la condición en la que vengamos delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si hoy necesitas decirle al sol, a la luna, que se detengan porque necesitas tiempo extra del cielo, atrévete. Pero no esperes que sea alguien más. No esperes que sea el que está aquí enfrente que lo haga por ti, porque es una batalla tuya. Tú debes pelear por lo tuyo. Tú debes pelear por ti. Tú debes pelear por tus generaciones. Tú debes pelear por tu milagro. Pero que nuestra actitud cambie. Ser atrevidos como Josué. Así que vamos a interceder un momento. Si tú hablas en lenguas, comienza a hablar en lenguas. Espíritu Santo, ven y trae revelación a nuestra vida de lo que tú quieres que hagamos esta mañana, de lo que tú quieres que nos atrevamos, de lo que tú quieres que pidamos en este día, Señor. Así como lo hiciste en esa batalla de Gabaón, cuando detuviste el sol para que pudieran terminar de vencer a su enemigo. Dios ya había intervenido, amado. Él ya había intervenido en esa batalla. Si Él ya había matado a muchos de esos soldados en ese momento, con las piedras, con el granizo, ¿por qué Josué pidió que se detuviera el sol y la luna? Porque hay momentos en donde Dios quiere que vayamos a una gloria mayor. Quizás has vencido en alguna situación, pero si necesitas tiempo extra para que Él se lleve la gloria, para que puedas ver completamente vencido a tu enemigo, hoy es el día en que los hijos de Dios nos levantamos y pedimos por lo imposible. Señor, detén el sol. Señor, detén la luna. Y comienza a pedir por tu milagro. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué oración atrevida tienes que hacer en esta mañana? ¿Qué necesitas? ¿Un órgano nuevo? ¿Un matrimonio restaurado? ¿Hijos que reciban a Dios en su corazón? ¿Familias restauradas? ¿Que tu familia pueda venir a este lugar? Hoy es el día, amado. Hoy es el día. Espíritu Santo, estamos aquí. Derrama tu gloria en este lugar, Señor. Que se pueda abrir un portal a la eternidad, donde tú puedas derramar tu gloria y tu presencia, Señor. Que podamos ver ese firmamento, donde tú haces todo posible, Señor. Que ese sol, que esa luna, que esas estrellas, que ese mar, que en algún momento hemos visto, sepamos que no se compara con tu gloria, Señor. Que no se compara con tu gloria. Y si tú necesitas una intervención del cielo en esta mañana, te voy a pedir que pases al frente. Vamos a orar.
para que el cielo se pueda abrir a nuestro favor. Porque Él sigue siendo fiel. Porque Él sigue siendo bueno para con nosotros, sin importar qué hemos hecho, sin importar cuántas veces hemos fallado. Él está aquí, amado, Él está aquí. Y lo único que quiere es que seas como Josué, que nos levantemos, que creamos, que nuestra oración sea atrevida, que sepamos de qué tamaño es nuestro Dios. Nos despedimos de los que están a través de las redes sociales. Solo te digo una cosa, atrévete, sé como Josué, que tu oración sea capaz de responder al cielo, de que aquí hay personas atrevidas y que no solo en la antigüedad hubieron personas orando para que Dios detuviera el sol y la luna. Aquí también habemos hijos, Señor, que piden un tiempo extra del cielo, porque aún queremos ver a nuestro enemigo completamente destruido. Amén. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.